Muy buenos días a todas y a todos. Soy el doctor Cristian García, jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud. Me acompaña la doctora Fabiola Jaramillo, jefa de la División de Gestión de la Red Asistencial. Hoy damos inicio a los reportes diarios del virus respiratorios en el contexto de la campaña de invierno. Estamos enfrentando uno de los brotes de virus respiratorio sincicial más grande de los últimos años. Esto debido a que durante los años anteriores hubo una escasa circulación de este virus, lo que generó una población de susceptibles importante. A esto se suma que el virus respiratorio sincicial es un virus para el cual no existe vacuna. A continuación vamos a revisar la situación de nuestra red asistencial y nos va a contar la doctora Jaramillo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a partir por el informe de las camas críticas, que entendemos que es uno de los puntos importantes que ha generado muchísimo interés. La situación de las camas críticas al corte del 8 de junio del 2023 es que tenemos 1.087 camas críticas pediátricas habilitadas en el sistema integrado. Esto quiere decir el sistema público y privado, lo que implica un aumento aproximadamente del 47% con respecto a las 738 camas que tenemos por dotación basal. Es decir, el número de camas que nosotros tenemos habitualmente en el sistema público y privado son 738 y tenemos hoy habilitadas, es decir, camas críticas funcionando con los estándares de calidad y de seguridad, que se acercan a las 1.087. La ocupación total alcanza, como ustedes saben, porque lo hemos estado conversando, aproximadamente el 94% en todo el sistema. Este 93% en el sistema público y un 95% en el sistema privado. La situación a nivel nacional varía de acuerdo a los territorios en los que vamos a analizar. Tenemos una ocupación desde el 42% en los servicios de salud de Antofagasta hasta el 100% en los servicios de salud de la Quinta Región, Metropolitana, Concepción, Chiloé, Magallanes. Hemos realizado al día de hoy 181 traslados pediátricos respiratorios hasta las 21 horas del día de ayer, donde de estos traslados 55 niños fueron trasladados al sistema privado. Es importante destacar que efectivamente la ocupación de las camas a nivel de toda la red del territorio es diferente porque el comportamiento de la circulación viral es diferente alrededor del territorio y la complejización de las camas, que es algo que también hemos intentado detenernos un poquito para explicar porque sabemos que a la ciudadanía le cuesta comprender porque es un término técnico en realidad, y lo que vamos a hacer es detenernos un minuto en poder explicar que este 94% del que estamos hablando hoy equivale a al índice de ocupación de las camas críticas, ¿sí? Esto quiere decir, como vamos a ver en la pantalla, en la siguiente, que nosotros tenemos camas de distintos niveles de complejidad. Tenemos camas que van desde las camas básicas, ¿sí?, que nosotros tenemos hoy habilitadas 1.007 camas, ¿sí?, las camas medias, que tenemos 1.694 camas habilitadas, y las camas críticas, como dijimos, estamos alrededor de las 806 camas habilitadas. De estas, la ocupación es relativa. En las camas básicas es del 67% aproximadamente, en las camas medias es del 87% y las camas críticas es del 93%. Lo importante aquí es entender que como esto es dinámico y las camas van cambiando en el nivel de complejidad, no quiere decir que nosotros tengamos 94% de ocupación de total de las camas, sino de aquellas camas que son más críticas. Las camas críticas son aquellas que necesitan una dotación de personal específico, una especialización de este personal que es específico, necesitan equipamiento, como por ejemplo los ventiladores mecánicos, monitores específicos, y por tanto estas camas, efectivamente, que son las de mayor complejidad, son las que hoy están con un índice de ocupación mayor. Sin embargo, tenemos 593 camas en el país hoy
que pueden ser factibles de ir modificando para poder modificar su complejidad y poder en el fondo ir respondiendo a la necesidad que vayamos teniendo. La habilitación de las camas, entonces, como les decíamos, es un proceso que se ha ido realizando, que evidentemente en las últimas semanas ha sido mucho más importante, porque la habilitación de las camas va respondiendo a la realidad epidemiológica, que ahora nos va a contar el doctor, y por tanto la necesidad de camas y la necesidad de la complejidad de la cama va cambiando, y nosotros vamos moviendo el diseño para poder ir generando la respuesta a ese tipo de cama que se requiere, ¿no? Y entonces es así que en el fondo están pasando cosas en los hospitales que hacen que podamos generar mayor cantidad de camas. Como por ejemplo, una de las medidas que se ha dado a conocer por la autoridad es que vamos a suspender las cirugías electivas. Eso significa que aquellas cirugías que no implican un deterioro funcional ni una gravedad para los niños y que pueden ser reprogramadas, porque no van a ser suspendidas eternamente, sino que van a ser reprogramadas cuando finalice la crisis, esa suspensión de cirugía nos va a permitir tener camas disponibles para poder habilitarlas en el momento que se requiera. En términos de la red de urgencia, es importante comentar que hemos tenido una cantidad muy importante de atenciones, donde en las atenciones por causas respiratorias tenemos alrededor de 2 millones de consultas, y esto efectivamente se genera alrededor de 1 millón más o menos de consultas son en menores de 15 años y 1.100.000 más o menos en mayores de 15 años. En las últimas 2 semanas hemos visto una disminución importante en el registro del acceso a la atención de urgencia, porque precisamente la gente está consultando menos. Sin embargo, hay 2 grupos que son de riesgo y que han aumentado, que son los menores de 1 año y las personas mayores de 65 años, que efectivamente han ido aumentando el nivel de consulta, y en el caso de los niños pequeños hemos visto que además está relacionado a una mayor gravedad y por lo tanto a un mayor requerimiento de consultas. Doctor. Bueno, con respecto a la situación epidemiológica, como lo señalábamos en un inicio, estamos viviendo uno de los alzas más importantes de virus respiratorio sincicial que se ha vivido en los últimos años. El Ministerio de Salud se encuentra en alerta desde el 23 de marzo, cuando se inició y se prorrogó la alerta sanitaria que incluía todos estos virus respiratorios aparte del COVID. Desde mayo de este año se ha observado un aumento importante de la circulación de todos los virus, especialmente de virus respiratorio sincicial en estas últimas semanas. En la semana 22, por ejemplo, entre el 28 de mayo y el 3 de junio, se detectó un 56% de todas las muestras en nuestro sistema de vigilancia positivas para este virus, el virus respiratorio sincicial, afectando principalmente a los niños menores de 1 año. Eso es importante porque las consultas, como bien decía la doctora Jaramillo, han ido aumentando en este grupo y también en el grupo de personas mayores de 65 años. Pero no es el único virus que está circulando, y eso es importante recalcarlo. Otros virus que se han detectado son el metaneumovirus, parainfluenza, adenovirus y también la influenza A, un virus para el cual, a diferencia del virus respiratorio sincicial, sí contamos con una medida de protección importante, que es la vacunación. Así, con la vacunación, desde el inicio de la campaña de vacunación contra la influenza, desde el mes de marzo, se han vacunado 5.847.581 personas. Se ha alcanzado un avance de un 65,8% de la población objetivo, donde destacamos de manera especial al personal de salud, tanto público como privado, así también como los escolares entre primero y quinto básico. Hacemos un llamado en especial a las personas de 65 años y más a que se vacunen. Sabemos que junto con las personas menores son un grupo de riesgo de enfermar gravemente de esta enfermedad. Tenemos que hacer énfasis también en todas las medidas de prevención. Y en ese sentido tenemos ciertas medidas importantes para la población general,
como por ejemplo usar mascarilla cuando tengamos síntomas respiratorios. Es una práctica que se veía en el Asia en años anteriores y que es una práctica que nos permite proteger al resto de enfermar. Ocupar la mascarilla en caso de aglomeraciones y también, como es y sigue siendo obligatorio, en los centros asistenciales de salud. Cubrirse la nariz, la boca, con la parte interna del codo al estornudar también son medidas de protección de las personas. El lavado frecuente de manos también es una de las medidas que nos protege de todos los virus, el virus respiratorio sincicial, la influenza y el resto de los virus circulantes. No fumar dentro del hogar para proteger especialmente a los niños y niñas pequeños. Y hacemos énfasis en a las personas mayores de 65 años a vacunarse contra la influenza y contra el coronavirus en la dupla. Existe la disponibilidad de Salud Responde para poder orientar a todas las personas. El teléfono 600-360-7777, donde profesionales de la salud podrán orientarlos 24 horas al día, 7 días a la semana. Quisiera destacar también las medidas preventivas para los niños pequeños y a la comunidad escolar. Es importante, especialmente a los niños menores de 1 año, aislarlos del contacto en esta época que existe contacto con otras personas y que pudiesen enfermar de este tipo de virus, especialmente el virus respiratorio sincicial que circula de manera importante en nuestro país. Se recomienda también el teletrabajo a las personas que estén al cuidado de los menores, así como lo ha manifestado la Dirección del Trabajo. Ventilar las salas de clases de manera frecuente para poder reducir el riesgo de contagio y el uso de mascarilla en los escolares en la medida que existan escolares con síntomas podrá ayudarnos a reducir la transmisión. Recordar también que no es necesario acudir a un centro asistencial para obtener un certificado en caso de no haber asistido a la escuela o al centro educacional. Nos va a permitir reducir el riesgo también de contagio en los centros asistenciales donde están acudiendo personas con infecciones. Es importante también el uso de la red asistencial y poder determinar y poder detectar tempranamente los síntomas y los signos, y la doctora Jaramillo nos podrá orientar al respecto. Sí, bueno, con respecto al uso de la red asistencial, como decía el doctor García, lo que necesitamos es poder transmitirle a las mamás, a los papás o a los adultos que están al cuidado de niños pequeños aquellos signos de alarma que son importantes tener en cuenta y que necesitamos de alguna manera acudir a un centro asistencial para que puedan evaluar a nuestros niños. Si vemos que el niño está con una respiración agitada, está inquieto, si el niño deja de comer, si es que tiene un llanto fácil o lo ven muy decaído o somnoliento. Las mamás, los papás, los cuidadores saben cuál es el comportamiento habitual. Entonces, frente a estos signos de alarma, cuando el niño, por ejemplo, está muy decaído, está somnoliento, tiene una coloración azulada del perímetro de la boca, o está pálido, o tiene la boca muy pálida, son signos de alarma que tenemos que consultar. Los orificios de la nariz, que le llamamos aleteo nasal, en el fondo cuando vemos que el niño está con dificultad para respirar, por lo tanto los orificios de la nariz se mueven con mayor velocidad o se mueven profundamente. Mirar siempre al niño, ojalá sin ropa, para poder observar cómo está funcionando el tórax, ¿no? Que es lo que contienen los pulmoncitos, y por lo tanto nosotros vamos a ver si es que está con una respiración agitada, si es que se le mueven los músculos que están entre medio de las costillas y por lo tanto las costillas se hunden, o si tuviera alguna mecánica de respiración que fuera distinta a lo habitual. Es importante acudir. Cuando decimos mecánica respiratoria, significa de alguna manera que el pecho se mueve de una manera rara, que ustedes ven que no está en el fondo moviéndose como es habitualmente. Y evidentemente fiebre en menores de 1 mes es uno de los factores también importante para poder acudir. Entonces, frente a estos signos de alarma, necesitamos que se acerquen a un centro asistencial, idealmente el que está más cerca de casa, a un SAPU, a un SAR, o a un servicio de urgencia hospitalario si es que los signos de alarma están presentes por más de un rato en el fondo y ustedes necesitan que se pueda hacer la valoración por profesionales de los niños.
En caso de requerir cualquier orientación, el teléfono de salud responde, 600-360-7777, está disponible 24 horas, 7 días a la semana para poder responder las dudas y poder también orientar a las familias respecto a cómo actuar. Con esto llegamos al fin del reporte del día de hoy y damos el pase a las preguntas de la prensa.